Escuchemos cómo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito. ¿Qué está escrito, hermanos? Maldito todo aquel que es colgado en el madero. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Maldito por nuestros pecados. Qué triste, pues, la situación física y emocional de nuestro amado Señor Jesucristo. Quizá ninguno de nosotros entiende la dura realidad de la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo. Pocos hombres entendemos el dolor moral, el dolor físico, que Jesucristo, por amor a usted y a mí, quiso morir por nuestros pecados. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de llorar. Vino a este mundo a sufrir. Oiga como dice Hebreos capítulo 5 y verso 7. Ahí dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, el que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su reverencial miedo. Oiga bien como dice el texto: Cristo en los días de su carne, de su cuerpo físico, dice que ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas. Así fue la vida de Jesús, ofreciendo súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído, dice la palabra del Señor. El inocente Hijo de Dios derramó su vida completa en la cruenta cruz del Calvario. Atravesaron sus manos y sus pies con cruentos clavos. Aquellos clavos no eran clavos hechos en una fábrica como en los tiempos de hoy. Aquellos clavos eran hechos con martillo, toscos clavos. Atravesaron sus manos y atravesaron sus pies. Según nos dice la Biblia, la palabra de Dios, Jesucristo derramó toda su sangre que tenía, la derramó hasta la última gota. ¿En qué nos basamos para decir esto? Tomen en cuenta primero que le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Ahí derramó mucha sangre. Tomen en cuenta esto, que le dieron 40 azotes. Ya lo he dicho muchas veces, con látigos que tenían en la punta, cada fibra de látigo, un pedazo de metal en forma de anzuelo. Y cuando descargaban el latigazo,
ese metal entraba en sus espaldas y cuando lo jalaban, rompía sus carnes. ¿Cuánta sangre no pudo haber botado con los 40 azotes? Y cuando clavaron sus pies. Y además, dice la Biblia, y parte lo dice la historia de la iglesia, que el Sanedrín hacía fila para pegarle un puñetazo a Jesús en la cara. La Biblia solamente dice, y le dieron de puñetazos. Eso lo han leído ustedes, ¿verdad? Y le dieron de puñetazos. No dice puñetazo, puñetazos. Muchos. ¿Y quiénes lo hacían? Los miembros del Sanedrín, el concilio. Hermanos amados, ¿y cuántos miembros eran los que componían el Sanedrín? 71 miembros. Y cada miembro del Sanedrín pasaba y le daba un puñetazo en la cara a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando un soldado le atravesó el costado al Señor Jesucristo, ¿qué salió? Agua. Lo que los científicos le llaman hoy linfa. Salió linfa, de agua. Eso quiere decir que derramó hasta la última gota de su sangre en tierra. ¿Cuánto sufrió nuestro amado Señor Jesucristo? Todo eso sufrió nuestro Señor Jesucristo. Esto que voy a decir ya lo he dicho en otras ocasiones, lo que aparece en el capítulo 54 del libro de Isaías. Dice la palabra, si ustedes lo quieren ver, en el capítulo 52 de Isaías y en el verso 14, dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Oiga como dice, hermanos, desfiguraron el rostro de Cristo. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Porque la palabra de Dios dice que a Jesucristo le arrancaron la barba, no con navaja, sino violentamente le arrancaron la barba a nuestro Señor Jesucristo y se la trajeron con todo y piel. Un pelito que le arranquen de la barba duele mucho. Pero a Jesucristo le agarraron la barba y a jalones se la quitaron. Mucha sangre. Desfiguraron su rostro de tal manera que nadie lo conocía. Dice el versículo 14 del capítulo 52. Ahora, hermanos, en el capítulo 50 del libro de Isaías, dice el Señor, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Pero el Señor dice, di mi cuerpo. Voluntariamente dio su cuerpo. La ingratitud de los hombres de aquel entonces, arrancarle la barba con violencia. Porque la palabra que tenemos en Isaías 56, eso es lo que quiere decir.
a los que mesaban. Mesar quiere decir arrancar. Qué triste. Aquella noche triste en el Getsemaní, ahí nuestro amado Señor Jesucristo sostuvo la más grande batalla de los siglos, de todos los siglos, la más grande batalla, peleando contra Satanás. Él estaba sufriendo realmente. Oiga cómo dice Lucas 22:44. Si usted lo quiere ver también, hágalo. Lucas 22:44. Dice la palabra del Señor así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis amados hermanos, ¿puede un hombre sudar sangre? Ninguno de nosotros quizá nunca hemos sudado sangre, pero es un fenómeno físico que sí se puede dar. Una persona puede sudar sangre cuando tiene una tristeza profunda, cuando tiene una reacción emocional profunda, cuando está sometido a un estrés profundo. El hombre puede sudar sangre con una depresión profunda. Es un fenómeno que sí se puede dar. Y este fenómeno tiene nombre. Se llama hematohidrosis. Así se llama este fenómeno de sudar sangre, hematohidrosis. Entonces, si Jesucristo sudó sangre, mis amados hermanos, es que en esta noche estaba pasando una profunda depresión, un profundo estrés, una profunda tristeza. Es lo que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo allí. Qué duro esta noche. Y qué ingratos somos nosotros y toda la humanidad. Despreciar a aquel que compró nuestra salvación. Si no hubiera sido por aquel sacrificio de Cristo en la cruz, ninguno de nosotros sería salvo. Todos iríamos caminando hacia el infierno eterno, sin perdón, sin esperanza de vida. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, quiso salvarnos del horrible pecado, de la muerte eterna. Una vez hice una pregunta, no sé si aquí o en el templo. ¿Quién es el autor intelectual de la muerte de Jesús? ¿Alguien puede decirme? La pregunta es: ¿quién es el autor intelectual de la muerte de Jesús? Porque cuando una persona lo matan, hay un autor intelectual. El que planificó y el que mandó matar, a ese se le llama autor intelectual. Y están los que ejecutan. Hermana Francisca dice: nosotros. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién es el autor intelectual de la muerte de Cristo? Es decir, no fue Pilato. No fue el Sanedrín. ¿Saben quién fue? Dios. Dios.
Porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo estaba predestinado a la muerte desde antes de la fundación de este mundo. Efesios 1:4, véalo, ahí está. También dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios ha dado a su Hijo único. Amén. Por el pecado de toda la humanidad. Ahora les pregunto, mis amados hermanos, ¿qué es el pecado ante los ojos de Dios? El pecado ante los ojos de Dios es una enfermedad. El pecado ante los ojos de Dios es una rebeldía contra Dios. Una enfermedad. Pero esa enfermedad no es física, hermanos. Esa enfermedad no es física, es moral, es espiritual. Dice la palabra del Señor así, en la palabra de Dios: ¿por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Isaías 1:5. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es una enfermedad moral, es una enfermedad espiritual. Ese es el pecado. Pero sigamos viendo. Nosotros somos pecadores por 3 razones. ¿Sabían? Somos pecadores por 3 razones. Porque en el libro de los Salmos, en el capítulo 51 y verso 5, ahí dice la palabra de Dios que somos, que nacimos en pecado. Miren, Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo se forma el ser humano en el vientre de la madre? ¿Cómo nos formamos en el vientre de la madre? Comienza siendo un embrión, así le llaman los médicos. En los primeros 3 meses de gestación, en los primeros 3 meses de embarazo, cuando el ser humano comienza a cuajarse, comienza a formarse, se le llama embrión. Y cuando ese feto, cuando ese ser ya tiene 6 meses en el vientre de la madre, se llama feto. Amén. Amén. Y ya se formó una persona a los 6 meses. Entonces, el salmista dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando este niño nace del vientre de la madre, ya nació en pecado. Y en el capítulo 58 de este mismo, de los Salmos, también dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es decir, nacimos en pecado y desde que nacimos ya venimos con la maldad en la sangre. Así dice la palabra de Dios. Pero también somos pecadores por nuestra propia voluntad. Somos pecadores por nuestra propia voluntad,
Porque dice Jeremías capítulo 17 y verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, amados hermanos, el pecado es un poder malvado y perfecto, perdido en nosotros. Quiero decirles también, Jeremías 2:22 y Jeremías 13:23, el poder del pecado. Oigan cómo dice pues el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2 y verso 22. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor sobre la condición moral del hombre en este mundo. Estoy buscando la cita y aquí la tenemos. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué quiere decir el profeta Jeremías cuando dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí? Que no hay nada en este mundo que el hombre pueda hacer para limpiarse de sus pecados. Solo la sangre de Cristo. Amén. Amén. Así dice 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hasta con cloro se puede bañar usted, que no borra los pecados de su corazón. Ahora vean Jeremías 13:23, lo que dice el profeta al pueblo y para nosotros también hoy día. Jeremías 13:23 dice de la siguiente manera. Es una pregunta retórica la que tenemos aquí. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Una pregunta retórica que no se espera ninguna respuesta. ¿Mudará el negro su piel? Porque la palabra etíope quiere decir negro. ¿Mudará el negro su piel? Y también dice, ¿y el leopardo puede quitar sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? No, no se puede. Solamente una entrega a Cristo de toda nuestra alma, de todo nuestro corazón, pidiéndole su ayuda, su gracia, para perdonar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo sí puede, hermano. Amén. Podemos verlo en el libro de Isaías, capítulo 1 y verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Cristo sí puede. Amén. Todo aquel que viene a Cristo
les son perdonados sus pecados y se irán con Él al cielo a vivir con Cristo Amén. por la eternidad. Amén. Gracias a Dios por su misericordia, hermanos. ¿Qué vemos en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo entonces? Por la cruz, porque el Espíritu preguntó el día. En la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo vemos el perdón. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí en la cruz el Señor los borró. Amén. Amén. ¿Qué vemos en la cruz de Cristo? El profundo amor de Dios para perdonar nuestros pecados. ¿Qué vemos en la cruz de Cristo? El único camino para ir al cielo. Como dice Pedro en Hechos 4:12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. No nos apartemos nunca jamás. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que no sea en vano. Porque si Cristo sufrió todo esto que ya hemos mencionado, con mucho sufrimiento, es para que nosotros le sirvamos en este mundo. Le amemos. Y que el enemigo de nuestras almas no nos mueva de aquí donde estamos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que con más grande poder y efervescencia podamos seguir y servir a Cristo. Que no haya nada en este mundo que nos aparte del amor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Amén. mis amados hermanos. Todo bonito se predica, hermano. Gloria a Dios. Todo bonito se predica, hermano. Amén. Gloria, alabamos al Señor por su palabra ya predicada esta preciosa noche. Ya hemos sido alertados nuevamente